Dejó sus escritos con muchos conocimientos marítimos, llenos de humanidad, de emoción por una guerra que marcó nuestro destino. No fue un observador, vivió la guerra y la transmitió en sus palabras, dejando su huella en la historia. Su nombre, Julio Octavio Reyes, el corresponsal de la guerra en el Huáscar. Hoy, en Peruanos del Bicentenario, con la conducción de Fernando Carvalho, solo por RPP Noticias. Que desarrollan los buques peruanos, especialmente el Huáscar, la Unión, es realmente sorprendente. Era una aventura absoluta cubrir las actividades del Huáscar, ¿no? Iba solo, todo el peso de la cobertura estaba sobre él. El Huáscar era el terror de todos. Nos transmite un poder bastante íntimo de lo que sucedía a bordo del Huáscar, en las situaciones en las cuales se enfrentaba al enemigo. Una campaña naval realizada prácticamente por un solo buque. El Huáscar pasaba a ser una especie como de amenaza fantasmal, extraña, nocturna, acechante. Un comandante que hace cosas pues inauditas. Grau es un guerrero y es un humanista. La importancia de Reyes es muy grande porque está muy cerca de Grau y de la gente que tripulaba el Huáscar en toda esta misión heroica, casi legendaria. Lo que hoy día lo vemos a la distancia, en ese momento era algo vivo, estaba inmerso en las carnes de todos los peruanos, ¿no? Y saber qué estaba haciendo el Huáscar, qué estaba haciendo Grau. Y ahí está una persona que transmite esos sentimientos. Y esa persona es Julio Octavio Reyes. Ese es su gran legado. Decimos, esto pasó en este momento y aquí lo cuento yo. Siete y 9 de la noche, estamos conmemorando 136 años de la batalla de Angamos y de la muerte del almirante Miguel Grau Seminario. Este programa extraordinario de RPP forma parte de nuestra serie Peruanos del Bicentenario y está basada en un diálogo que vamos a mantener con el documentalista Luis Enrique Cam. Él es el autor de un libro y de una película. Ambas obras han sido publicadas esta semana en El Corresponsal del Huáscar, Crónicas de Julio Octavio Reyes, y la película hecha en DVD, difundida en la televisión pública peruana el día 8 de octubre, aniversario de Nangamos, se llama El Corresponsal del Huáscar, Julio Octavio Reyes. En realidad el señor Cam, al que saludo, buenas noches. Buenas noches. Ha hecho resucitar a un personaje muy poco conocido. Es un civil, es un periodista, nacido en Huacho en 1854, quiere decir es 15, 16 años más joven que Grau, y se ha especializado como corresponsal de guerra, ha viajado al sur y ha estado a bordo del Huáscar en numerosas expediciones, razón por la cual desarrolla una relación personal con el almirante Miguel Grau. El señor Julio Octavio Reyes mandaba crónicas cuando llegaban a los puertos, a Lima, que eran publicadas por un diario importante en Lima, en esa época el diario La Opinión, dirigido por el señor Aramburu. Y es por eso una verdadera contribución a la historia escribir una biografía y publicar las crónicas del señor Julio Octavio Reyes, que en realidad debería ser el patrono de los periodistas de guerras y de conflictos y de situaciones de violencia en nuestro país. Pero nadie más indicado para hablar sobre él que el investigador Luis Enrique Cam, al que saludo. Buenas noches. Buenas noches, señor gracias por Luis la Enrique invitación. Cam. Cuéntenos cómo y cuándo le nace la idea
de dedicar un tiempo importante de su obra a Julio Octavio Reyes. Bien, cuando leo la biografía escrita por el doctor José Agustín de la Puente, dedicada a Miguel Grau, él consigna que a bordo había un periodista, Julio Octavio Reyes, de La Opinión Nacional. Esto llama mi atención por mi trabajo de documentalista, que busco rescatar del olvido este tipo de personajes que han contribuido con la sociedad, pero sin embargo han pasado inadvertidos por la misma sociedad, y entonces empiezo la investigación de qué es lo que había escrito este corresponsal. Entonces encuentro una investigación hecha en el año 89, el discurso pronunciado por el historiador Héctor López Martínez por su incorporación al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, la figura de Reyes y su aporte a la historiografía del Perú, con las crónicas detallando los acontecimientos ocurridos a bordo del Huáscar durante la campaña naval. Entonces esto llamó mi atención y dediqué la primera parte de la investigación a recuperar estas crónicas en la Biblioteca Nacional principalmente, pero también en otras bibliotecas donde he podido encontrar las crónicas publicadas durante estos meses en donde el Huáscar estuvo en combate. De acuerdo, preciso que usted, señor Luis Enrique Camp, ha hecho estudios, es un documentalista profesional con estudios en Madrid y en King's College de Londres. Yo conozco en particular su documental sobre Magdalena Truell, que es una heroína peruana del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene otras obras y tiene premios. Pienso sobre todo en su documental sobre Edwin Vázquez, lo cual lo ha orientado más bien al tema deportivo, pero también recientemente sobre Ernesto Pinto Basurco, un médico peruano en el Tercer Reich, puesto que vivió en Múnich y salvó ahí a personas perseguidas por la tiranía nazi antisemita. Quería entonces comenzar preguntándole respecto de nuestro personaje, ¿qué cosa lleva a Julio Octavio Reyes a ser un periodista, en particular periodista de guerra? Sí, porque en realidad es un hombre político, es miembro del mismo partido político que Grau, que es el Partido Civil. El Partido Civil. Él inicia sus pininos, ¿no?, dentro del periodismo en el mismo Huacho. Él era de Huacho y él se incorpora muy joven, a los 18, 19 años, a la redacción del periódico El Cascabel. Pocos años después, cuando tenía 23, 24 años, viene aquí a Lima y se incorpora al diario La Opinión Nacional, que había sido fundado en el año 1873 por Andrés Avelino Aramburú. El diario La Opinión Nacional era un diario muy cercano a las ideas que pregonaba Manuel Pardo, fundador del Partido Civil, y él ingresa a trabajar aquí, Julio Octavio Reyes, en el año 74. Él tenía muchos conocimientos marítimos porque había vivido ahí en el puerto de Huacho, y por su valía profesional y personal le vale para que el director Andrés Avelino Aramburú lo destaque como el corresponsal a bordo del Huáscar, porque cuando comienza la guerra, cuando estalla la guerra en 1879, los diarios de la época asignaban sus corresponsales a los distintos frentes del sur, y el primer frente fue los buques de la Armada. 4 diarios: La Patria, El Nacional y La Opinión Nacional. Ya hay 4 diarios publicados en Lima, pero tienen alcance nacional que envían corresponsales al sur, porque la primera etapa, naturalmente, de la guerra en el año 79 se lleva a cabo en el sur y es sobre todo naval. Nos va a hablar más adelante sobre eso. Tenemos que hacer una pausa, son las 7:15, y yo quisiera que cuando retomemos nuestra conversación nos cuente cómo es el contacto inicial, tal como sabemos, entre Reyes y Grau, y cómo evoluciona esta relación, porque aparentemente el almirante llegó a tener una gran confianza en este civil, en este periodista, en este hombre que sin embargo supo estar a bordo en muchas oportunidades del Huáscar. 7:16, pausa, y retomamos nuestra conversación con el documentalista e investigador Luis Enrique Camp. Carta de Carlos Tizón, dirigido a su padre. Fui uno de los primeros que vi caer muerto a nuestro valiente y querido comandante, quedando dentro de la torre las piernas y sobre la cubierta el tronco cubierto de sangre con la cara hacia arriba.
Parecía que hubiese sido dividido. La desesperación que desde ese instante se apoderó de todos es indescriptible. Y cada uno hizo la intención de morir peleando por vengar la sangre de nuestro nunca bien llorado jefe. Poco antes de finalizar el combate, hubo un momento en que reinó el más profundo silencio en la torre. Sin movimiento y sin contestar al fuego enemigo, supuse que todos habían muerto y desgraciadamente mis sospechas no fueron infundadas. En efecto, la torre había sido atravesada. Me asomé para ver su interior y lo primero que se presentó a mi vista fueron los cuerpos sin cabeza del segundo comandante Aguirre, caído sobre una corredera, y del teniente primero Rodríguez, que mandaba el cañón de la izquierda, el que se había desmontado. Los cabos de cañón, el primero con el vientre abierto y el segundo con las piernas destrozadas, muriendo momentos después. Los sirvientes, todos al pie de su respectiva pieza, muertos horriblemente, desfigurados. Decirte, papá, lo que pasó por mí en ese instante sería imposible. Se aprecia sintiéndolo y nada más. Me retiré de aquel lugar pensando en el cuadro que acababa de ver cuando una bomba del Blanco Encalada atravesó por encima de la cubierta entre el castillo y la torre, muy cerca de donde yo me encontraba. A la detonación volví la cara y en ese instante estallaba contra la torre una bomba del Cochrane que se había colocado por la popa. Estuve a 3 metros distante y aspirando bastante del humo caliente que despedía. Creí llegado mi último momento, pero la providencia quiso guardarme, lo mismo que a mis demás compañeros de clase. Nadie huyó, papá, del peligro. Todos lo arrastraban con la convicción del que defiende el honor de su patria. Ni un solo cobarde tuvimos, y es satisfactorio. Más que esto, glorioso, decir que hemos llenado a nuestro deber, por lo que debes estar contento. Tomado del libro Miguel Grau de José Agustín de la Puente, 2003. Bueno, hemos dado lectura a un pasaje de una carta escrita el mismo día de la batalla, el 8 de octubre de 1789, por un joven de 17 años, Carlos Benjamín Tizón, guardia marina, lo que ahora llamamos cadete naval, quien es hecho prisionero por los chilenos, es conducido al buque Cochrane, a bordo del cual escribe, siendo prisionero, esta carta a su padre. Es uno de los relatos más emocionantes por una parte, pero más fidedignos también, porque se trata de un testigo ocular de lo que sucedió con Grau y la manera como murió y como su cuerpo quedó pulverizado. Los restos que quedan, físicos que quedan de él, se limitan a una pierna que hoy está enterrada en el patio de honor de la Escuela Naval del Perú en La Punta. Señor Luis Enrique Cam, debía usted contestarnos. Tiene en ese momento 29 años el periodista Julio Octavio Reyes. Grau nació en el 34, tiene 45, es un diputado, es una personalidad nacional ya para entonces, se reincorpora a la Marina. Él pide incorporarse. Es también otro dato muy interesante de la figura de Grau, de su grandeza, porque él, siendo diputado por Paita, no tenía obligación de ir a la guerra. Él pide reincorporarse porque él sabe que es, dentro de la oficialidad peruana, el oficial que más y mejor conocía el Huáscar, porque había sido 8 años comandante del Huáscar. Entonces ahí está ese acto de desprendimiento por amor a la patria, de pedir su reincorporación a la Marina. Nos imaginamos esa conversación que tendría Grau con su esposa, Dolores Cavero, para que ella lo apoye en esa decisión, porque además sabemos que tenía una familia numerosa, eran 8 niños, y él decide, ¿no?, incorporarse nuevamente a la Marina como comandante del Huáscar e ir
al frente, al sur, sabiendo que se va a encontrar con una escuadra inmensamente superior. Hay de hecho cartas de Grau a bordo del Huáscar a su esposa, con un seguimiento de mucho detalle de la vida familiar, que el fin de semana hay la fiesta del colegio, anda, cobra mi sueldo, paga el colegio con eso, que los chicos estén bien, preocúpate por sus buenos estudios, por su buen rendimiento escolar. Fue un padre excepcional, por lo que uno ve en esas cartas, no habiendo tenido él un padre en una familia funcional, porque más bien es fruto de la relación de un colombiano con una señora piurana, ¿no? Manuel Grau Berríos y María Luisa Seminario son los padres de Grau, y él muy niño, o sea, 8 años y medio, junto con su hermano que era 3 años mayor, pues están a bordo de una goleta, ¿no?, navegando por el mundo. Lo cual era normal en la época. Creo que a los 9 años hubiesen niños, porque entraban justamente por algunas ventanillas para poner carbón, por ejemplo, ¿no? Era normal a los 12 años. Lo de Grau sí es precoz. 8 años y medio era muy jovencito, ¿no? 12 años Ahora, sí era algo normal en las familias que tenían alguna, digamos, historia de navegantes y que querían que sus hijos, pues, también siguieran esos rumbos. Que no es su caso, porque su padre no era propiamente un marino, ¿no? No era marino, efectivamente, era un oficial del ejército, pero el abuelo sí. El abuelo Grau, catalán, sí había participado en navegación. En la Marina Española. En la Marina mercante española. Sí. De acuerdo, mientras que el padre es un colombiano que viene a Piura, nunca se casa con la mamá de Grau, ¿no? No. Bueno, entonces hay sin duda un sufrimiento de no haber contado con el respaldo de una familia constituida. Evidentemente es algo que él quiso que no se repita, volviéndose un padre en ejemplar, lo que no es el caso de todos sus contemporáneos, que se ocupen de colegios, que vivan la vida doméstica, aún estando a bordo de un barco a 2.000 kilómetros de Lima. Grau es no solo un padre y un esposo ejemplar, sino también un hijo ejemplar, porque el afecto que él tuvo a su padre fue más allá de su relación aquí digamos, estando en vida, porque el padre de Grau muere en Chile, y él después de unos años viaja para repatriar sus restos aquí al Perú. Ahora, por otra parte, este militar, del cual se nos ha dicho antes que era guerrero y humanista, lo cual parecen cosas contradictorias, pero no lo era en el caso de Grau. No lo era. Se encuentra con un civil que es un periodista. Ahora, nos ha dicho usted, no es el único periodista. Hay 4 periodistas que son corresponsales de guerra que viajan al sur y se embarcan en los barcos. ¿Quiénes son estos 4 y cómo se distribuyen los buques? Porque el buque de Grau no era el más importante de nuestra armada. El buque con mayor poder de fuego y blindado era la fragata Independencia. Ahí está asignado el corresponsal del diario El Comercio, José Rodolfo del Campo. Y además hay otros 2 periodistas, además de Reyes y José Rodolfo del Campo, que son Manuel Horta de El Nacional y Benito Neto de La Patria. Estos están en la corbeta Unión y en la cañonera Pilcomayo. Probablemente El Comercio tiene el barco más importante porque es el más antiguo diario en ese momento. Ya en esa época, sí. Ya tiene 40 años para entonces, porque es fundado en el 39. Más o menos, así es. Es el 79 y es un diario que tiene 40 años, mucho más en todo caso que el diario de Reyes, que es un diario de muy reciente fundación. Así es, era un diario reciente, pero que ya era tan importante en su influencia en la vida política nacional como el diario El Comercio. ¿Cuánto navegó Reyes a bordo del Huáscar? Reyes está desde el zarpe. El zarpe de la escuadra peruana se produce el 16 de mayo. Recordamos que la declaratoria de guerra es el 5 de abril y el 16 de mayo es el zarpe de la escuadra peruana, un mes y medio después. Desde el Callao. Desde el Callao. Ahí está ya Reyes con una resolución firmada por el comandante general de la Marina de la ASA, en donde se aprueba su incorporación como corresponsal a bordo del Huáscar. Y ahí está en toda la campaña naval hasta el 30 de septiembre, en donde él, por cuestiones del destino, baja a dejar correspondencia en el puerto de Iquique, y regresa para abordar nuevamente el Huáscar, pero 15 minutos antes Grau había recibido información de que habían
buques chilenos cerca, entonces zarpa de emergencia, y es por eso que Reyes no está en la incursión final del Huáscar en aguas chilenas, que luego, después de unos días, se producen los hechos de Angamos. ¿Cuánta gente podía navegar a bordo del Huáscar? El Huáscar es un buque ya para la época pequeño, tenía 60 metros de eslora o longitud, por un poquito menos de 10 metros de ancho, y en este pequeño buque viajan más de 200 personas, son 205, 206 tripulantes a bordo del Huáscar. Para mí ha sido muy emocionante el ir a Talcahuano, Chile, a hacer las grabaciones para el documental en el mismo monitor Huáscar, después de haber leído las crónicas de Reyes, porque Reyes es muy detallista en sus descripciones y menciona dónde está cada oficial en las distintas secciones del buque durante los combates, y entonces estar ahí presente es trasladarse de una forma pues especial, después de haber leído las crónicas de Reyes, cómo pues en ese buque tan pequeño pues convivieron tantas personas durante tantos meses. ¿Cuántos oficiales habían y quiénes eran los otros? Es decir, ¿quiénes eran estos subalternos? ¿De qué especialidades eran? Y habían extranjeros también, ¿no? Habían extranjeros, efectivamente. Bueno, la oficialidad, digamos, de tenientes y digamos, pasando por capitán de navío, de fragata, alrededor de 15, ¿no? También los guardiamarinas son un rango militar de base. Sí, un grupo especial, porque como hemos escuchado esta carta de Carlos Benjamín Tizón, eran cadetes de 17, 16 años, el más pequeño 15, Bonmaison, ¿no? Elías Bonmaison, que vivió hasta los años 60 del siglo XX, porque vivió 99 años y que algunos hemos conocido. Yo todavía lo conocí cuando se celebraba el 8 de octubre en el Paseo Colón. Son las 7:30, tenemos que hacer una pausa, pero quiero que retomemos nuestra conversación explicándonos, por favor, señor Can, quiénes son estos oficiales, qué cosa pasa con la sucesión del mando cuando muere Grau, y cómo es que es capturado por Chile, y por qué no se hundió el buque, como es una tradición naval, evitar que caiga en manos enemigas. Todo eso lo veremos después de una breve pausa. Son las 7:30. Retomamos ya nuestra conversación a propósito del periodista de guerra corresponsal en el Huáscar, Julio Octavio Reyes, con el documentalista Luis Enrique Can. Después de leerla, ¿qué sentimientos surgen en tu corazón? La lucha era inmensamente desigual. A pesar de que nuestros elementos eran infinitamente pequeños comparados con los del enemigo, sin embargo, todos serenos y en sus puestos ansiaban el momento de sacrificarse por nuestra patria. Al Cochrane lo teníamos ya a tiro de cañón. Tocaron zafarrancho de combate y todos llenos de entusiasmo fueron a sus puestos. ¿Qué hemos de hacer? Todos hemos cumplido dignamente nuestro deber y hemos combatido hasta no poder más, en una lucha tan desigual, sucumbiendo heroicamente en nuestros valientes jefes y compañeros. Momentos después, fuimos embarcados en sus botes. ¡Qué lance tan amargo! Yo salí herido en la cabeza y en una pierna. Son heridas gloriosas y de lujo, de las que felizmente estoy muy mejor. No te alarmes por mí, pues quien se ha batido en el Huáscar puede soportar los rigores del cautiverio. Aunque joven, he aprendido a ser hombre. ¿Y quién no aprovecha las lecciones y el ejemplo que nos ha legado nuestro lamentado jefe? Nos tratan bien. Publicado en el diario El Peruano, el 3 de noviembre de 1879. Tomado del libro Miguel Grau, de José Agustín de la Puente, 2003. Hemos leído otro pasaje de otro guardiamarina, es decir, cadete naval de 17 años, que da su testimonio personal estando preso en manos chilenas después de la derrota de Angamos. Luis Enrique Can, cuéntenos
¿cómo es que reacciona la jerarquía, es decir, los oficiales que están a bordo después de la muerte de Grau? ¿Y cuánto tiempo pasa entre la muerte de Grau y la decisión tomada de hundirlo? Cuéntenos esos detalles. Sí, en la mañana del 8 de octubre, el tope, como le llamaban, el marinero que estaba en el palo mayor, ve que hay humos enemigos. Era la primera división naval chilena con el Blanco Encalada, y el Blanco Encalada, digamos, liderando esta primera división. Y luego, después de unas horas, la otra división chilena, encabezada por el Cochrane. Se ve emboscada el Huáscar junto con la Unión. La Unión era más rápida y puede escapar, y Grau se ve rodeado y con una decisión de combatir, porque ya era inevitable la huida. Y desde la mañana, pues a las 9 de la mañana empieza el combate, empezado por el Huáscar. El Grau empieza el combate, dispara al Cochrane, y ahí empieza ya una serie de disparos entre los blindados, el blindado del Cochrane y el Huáscar. A las 9:50 un proyectil impacta en la torre de mando donde está Grau, y su cuerpo es desmembrado, como habíamos mencionado anteriormente, y también ahí perece su ayudante Diego Ferré, el lambayecano Diego Ferré. Luego, que es oficial, teniente también, teniente. Y luego asume el mando Elías Aguirre. Melitón Carvajal, que era un oficial de mayor gradación, sale herido, por eso él no puede tomar el mando, lo hace Elías Aguirre. Perece luego también con otra bomba en la torre de mando. Asume Rodríguez, que también luego perece, también sale herido Enrique Palacios. Y el último oficial que toma el mando es Pedro Garrison. Teniente Pedro Garrison, ordena, ya cuando no había posibilidad de mayor enfrentamiento, porque los cañones del Huáscar estaban ya no estaban operativos, se encuentra rodeada el Huáscar por toda la escuadra chilena, y ordena abrir válvulas para hundir. ¿Cuánta gente hay a bordo en ese momento? Habíamos dicho que más o menos eran 205 tripulantes. Lo que dice el Tizón y otros más es que pues alrededor de 40 o 50 tripulantes están entre muertos y heridos, son unas bajas, ¿no? Y ahí se produce el abordaje del Huáscar por los oficiales y marineros chilenos, que, revólver en mano, pues ya evitan que los maquinistas ingleses procedan con el hundimiento. Pero los maquinistas ingleses acatan la orden tomada por el teniente Garzón de hundir el Huáscar para evitar que caiga. Así es, sí. ¿Qué cosa hubiera pasado con ellos? ¿Hubieran sobrevivido? ¿Hubieran sido rescatados por los buques chilenos? ¿Se hubieran ahogado? ¿Qué cosa es la perspectiva cuando uno decide hundir el buque? Sí, la perspectiva es de muerte, ¿no? Pero ¿por qué los ingleses entonces, que eran al fin y al cabo contratados por una guerra que no era la de su patria, morirían ahí? Bueno, es también un aspecto del compromiso del jefe de los maquinistas con la causa peruana, porque ellos abren las válvulas, pero el proceso de hundimiento de un buque no es tan rápido como uno puede imaginar. Tenía que pasar al menos 2 horas para el hundimiento total. Entonces, y si uno cierra las válvulas habiendo abordado el Huáscar, entonces detiene el proceso de hundimiento. Sí, hemos visto incluso en barcos civiles como este enorme barco italiano Concordia, que encalló hace unos años, se demoró varias horas antes de hundirse, ¿no? Así es. Entonces el Huáscar es capturado y los heridos pues llevados a los distintos buques, principalmente el Blanco Encalada, el Cochrane y el transporte Copiapó. ¿Y estuvieron presos? Estuvieron presos, sí, salvo Palacios, que estaba muy herido con la mandíbula destrozada, es dejado en Iquique
y luego por un canje de prisioneros lo dejan ahí, pero a los pocos días Enrique Palacios muere producto de las heridas del combate. ¿Cuánto tiempo están detenidos los oficiales y los marineros capturados en Huáscar? Están hasta fines de diciembre, porque a fines de diciembre se produce el canje de prisioneros que había tenido el Perú de los sobrevivientes de la corbeta Esmeralda y del transporte de Rímac. Aquí, a fines de diciembre del 79 es donde se produce el intercambio de prisioneros, y por eso es que ahí puede llegar oficiales como Carvajal o Garrison. Habíamos mencionado también de los marineros, ¿no? de la tripulación del Huáscar, muchos afrodescendientes como el famoso grumete Alberto Medina de Lima, Grumete Medina, ¿no? Que es el nombre de un buque actual, me parece, de la Marina de Guerra, ¿no? Sí. O también como el marinero cañetano Pedro Pablo Unanue, que muere en Angamos, y que el historiador Manuel Sanudelli recoge unas palabras antes de su muerte. Dice: muero con gusto, porque muero por mi patria. ¿Qué importa que yo muera cuando quedan tantos valientes? Es un marinero cañetano que muere en el combate de Angamos. ¿Cuántos peruanos afroperuanos, cuántos peruanos de origen africano están presentes ahí? Probablemente eran hijos de esclavos liberados. Así es, esclavos porque liberados. La esclavitud había sido anulada en el Perú 25 años antes de la batalla de Angamos. Quiere decir que es la primera generación de jóvenes que han nacido después de Ramón Castilla. Después, porque recordamos que Medina, por ejemplo, aborda el Huáscar a los 17 años, son jóvenes. El número exacto no lo tengo de afroperuanos que están a bordo del Huáscar, pero es un número importante, ¿no? También que componen el batallón Constitución, ¿no? Que estaba a cargo de Bustamante. Hay otro marinero también de Tacna, Mariano Portales, que el cronista del Huáscar, Julio Octavio Reyes, menciona como el que le dio muerte al comandante de la Esmeralda, Arturo Prats. En el 21 de mayo. El 21 de mayo. En la batalla de Iquique. El combate de Iquique es este marinero, Mariano Portales, tacneño, que le da muerte a Prat en la cubierta del Huáscar. Él es sobreviviente, pero muere aquí en Lima en el año 80, o sea, un año después. Un año después, sí. De acuerdo, son las 7:45, tenemos que hacer una pausa, pero invitamos a los oyentes que quieran formularle preguntas al investigador Luis Enrique Camp, que aprovechen que está entre nosotros en RPP, que es la persona que sin duda más conoce en particular sobre el trabajo de Julio Octavio Reyes, con lo que vamos a culminar la cuarta parte de nuestro programa, porque queremos que nos cuente dónde dormía en el buque, cómo era su relación con los oficiales y con los subalternos, qué cosa comía, qué hacía entre navegación y navegación, y qué cosa mandó a Lima durante los meses en que él fue corresponsal a bordo del Huáscar. 7:46, breve pausa y retomamos nuestro programa. Preciso que nuestros teléfonos son el 212-4100, 212-7165 y de provincia, número repito, 0813-140. Pausa y regresamos con el investigador y documentalista Luis Enrique Camp. Estamos escuchando nada menos que un huayno cuya letra ha sido compuesta por el gran poeta Juan Gonzalo Rose y la música de Manuel Chaprado. Es un huayno a la gloria de Grau. Sabemos que Grau ha sido realmente exaltado de todas las maneras posibles, considerada por una gran cantidad de nuestros compatriotas el peruano del milenio. Y justamente estamos recibiendo varias llamadas, queremos ver reacciones sobre Grau, por qué es considerado el más grande peruano de los últimos 1000 años. Buenas noches, bienvenidos a RPP. Escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias.
saludar ante todo al señor Luis Enrique Campo, la obra y el trabajo que hace por la difusión de la cultura peruana, en especial en este momento, la ocasión del 8 de octubre, ¿no? Una pregunta, no sé si usted ha viajado, el señor Luis Enrique Can, a Chile, al Huáscar. Ese es uno, y si dónde podría encontrar en el caso su libro y la obra del documental y sus otros trabajos, por favor. Muchísimas gracias. Respuesta muchas gracias a usted por su doble pregunta. Luis Enrique Can. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estuvimos en Talcahuano, Chile, que es el puerto de Concepción, donde está acodado el Huáscar, para hacer las tomas para el documental. Tuvimos 2 días de grabación, nos dieron unas facilidades importantes para hacer las grabaciones, y el libro está en las cadenas de librerías El Virrey y Crisol. También el DVD. No, el DVD no está todavía a la venta, lo hemos estrenado el 8 en el Auditorio de Telefónica y se pasó en Televisión Nacional a las 10 de la noche, pero el DVD todavía no está a la venta. El libro sí. Estará sí. Yo señalo que ha sido patrocinado por la empresa Telefónica, que dura 1 hora y poco más de media. 73 minutos. 73 minutos, y que, como nos dice el señor Camps, estará puesto en venta dentro de muy poco. El libro, repito, que se llama El corresponsal del Huáscar, Crónicas de Julio Octavio Reyes, ya se puede comprar en las librerías del Perú. Una nueva llamada a las 7:51. Buenas noches, bienvenidos a RPP. Su nombre, por favor, y desde dónde. Sí, adelante. Buenas noches. Quería dar una opinión, señor. Yo he sido oficial de Marina Mercante, y los oficiales tenemos una regla de oro. Si hay una situación difícil, hay que afrontarla en su fondo. A esto me refiero, que en el combate de Angamos había una posibilidad de ganar, y esa posibilidad, viendo que se nos iban encima 4 barcos o 5, era imposible presentar combate. La solución era embarrancar el Huáscar en la costa, que estaba a 3 o 4 millas no más. Presentar combate a 4 o 5 barcos chilenos es completamente ridículo para mí. Muchas gracias. Gracias por su opinión, que no necesariamente compartimos. 152, señor Camp, respuesta o reacción ante esta intervención. Bueno, aquí yo lo que quisiera decir es que Grau no elude el combate porque es inevitable, estaba emboscado y presenta batalla siempre con el pabellón afianzado. O sea, eso es algo también que quiero destacar. Nunca se rindió el Huáscar. Nunca se rindió en Huáscar, y era probablemente muy difícil que pueda romper el cerco y acercarse a la costa. Por eso dar combate, como usted dice, resultaba inevitable. Inevitable, completamente. De acuerdo, no era una opción. O bien rendirse, o bien dar combate, que es lo que él hace. Encallarse, como parece haber sugerido este oyente de RPP, no parece una opción viable. No era posible. Lo que sí hace el comandante Aguirre es tratar de espolonear al Cochrane después de haberle disparado, y ver que los proyectiles rebotaban en el blindaje del Cochrane. O sea, cuando ya ve que no penetran los proyectiles, trata de embestirlo, pero no logra su cometido, porque el blindado chileno tenía doble hélice, maniobraba más en espacios reducidos, a diferencia del Huáscar, que solo tenía una hélice. De acuerdo. 753, una nueva llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Buenas noches. Mi nombre es Oliver Picklin, llamo del centro. ¿Sí? Quería hacer 2 preguntas. Primero, ¿por qué se le llama monitor? Y segundo, una pregunta sobre el combate de Iquique. ¿Por qué de segundo de la independencia? ¿Fue una negligencia de los comandantes? Muchas gracias. Señor Can. Bueno, gracias por la pregunta. Se le llama monitor a este tipo de embarcaciones porque tenían una torre blindada, ¿no? Una torre monitor en inglés, así le llamaban. Era una torreta blindada donde dentro tenían los cañones, que como el Huáscar tenían 2 cañones y podía girar
esta torre y hacer fuego tanto al lado izquierdo como al lado derecho. La desventaja es que solo podía presentar combate a una sola banda, no a las dos a la vez, como sí podía hacerla, por ejemplo, los buques chilenos o la fragata Independencia que encalla en Iquique. ¿Por qué encalla en Iquique? Porque la Independencia va tras la goleta Covadonga, que con tener menor calado se acerca a la costa buscando que en esa persecución la Independencia encalle, como así sucedió. En el juicio que le hacen al comandante More, comandante de la Independencia, él manifiesta que no estaban en sus cartas este roquerío, ¿no? Estos bajos. Hay una imprudencia efectivamente de More de perseguir, digamos, estar muy pegado a la costa, y por eso sucede este lamentable desastre que se llama desastre de Punta Gruesa, donde al inicio de la campaña nuestra escuadra se ve mermada y recae todo el peso de la campaña sobre el monitor Huáscar. Precisemos, sin embargo, que el comandante More reivindica su nombre con su vida. Así es. Y uno de los mártires de Arica, el comandante More, ¿no? Así es, y también otros marineros de la Independencia pelean en el Morro de Arica. 7:55, una nueva llamada a RPP. Adelante, su nombre, por favor, y desde dónde nos llame. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Víctor Sástiga de acá de ATE. Primero, felicitarlos por el programa y, bueno, pedir que reiteren la dirección de las librerías donde se puede encontrar, pero también que mencionen algunas páginas en internet donde se puede encontrar todos estos hechos aciagos de la Guerra del Pacífico, y también pedirle a Radio Programa que haga un esfuerzo por difundir todo este tipo de hechos, que lo único que hacen es demostrar que los peruanos, aún estando en circunstancias aciagas, siempre o hemos honrado nuestra patria. Muchas gracias por su llamada. Sepa usted que RPP comparte plenamente lo que dice en nuestra efemérides todos los días. Buscamos nosotros exaltar a las figuras que son símbolos de nuestros valores y de la cohesión de nuestro país, y en particular todos los domingos por la noche tenemos esta serie dedicada a los peruanos en la perspectiva de nuestro bicentenario. Dejo la palabra al señor Khan para la respuesta concreta: ¿dónde conseguir sus libros y en qué páginas web podemos adquirir también información? Sí, el libro está disponible en librerías El Virrey, en librerías El Crisol, librerías Comunitas. Es un libro donde trae las crónicas de Reyes completas de la campaña naval, son más de 400 páginas, y que pues narra pues de esa visión periodística, humana, cercana, lo que aconteció a bordo del Huáscar durante la campaña naval. Y páginas, el proyecto del corresponsal del Huáscar tiene una página en Facebook. Lo busca poniendo en el buscador el corresponsal del Huáscar, Julio Octavio Reyes, y allí se va alimentando día a día todo lo que hemos podido encontrar. Que usted alimenta, es una página en Facebook. Bueno, son las 7:57, tenemos tiempo para al menos una pregunta más. Adelante, por favor, bienvenidos a RPP. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Mi nombre es Rosmery Alvarado. ¿Sí? Llamo de acá de Acreditarte. ¿Sí? Más que una pregunta, es un comentario. Escuchar el relato que nos hace el invitado nos llena de mucha emoción. Nos llena de mucha emoción y también de orgullo, de saber que hay una parte de la historia que a veces en detalles tan mínimos no es muy conocida, pero que nos debe a nosotros como peruanos darnos un mensaje de ejemplo. Y bueno, lo mínimo que se puede hacer es propalar estas noticias para que llegue a las nuevas generaciones, a los estudiantes, y que sepan valorar quién fue Miguel Grau. Ese aporte que se hace a través de los medios de comunicación y como a través de ustedes como radioemisora ayuda mucho, concientiza mucho, y sobre todo a los niños les hace tener presente de quién fue este héroe, como muchos de nuestra historia. Solamente era eso, felicitarlos a ustedes por ese aporte, y que vengan muchas más historias así de nuestros héroes. Muchas gracias, Rosmery, por su llamada desde ACE. Una última llamada, pero hay que decir, efectivamente, hay grandes figuras en nuestro país, pero probablemente la más grande de todas sea Grau. Desde el punto de vista de la guerra, señor Camp,
porque sabe como nadie que él va a morir, que no tiene salida, y cumple su deber de la manera más impecable, como si fueran a vivir eternamente. Ese es el gran legado que nos deja Grau. Él sabía, y lo menciona así en escritos, en reuniones con amigos, que la victoria no era posible. La inmensa superioridad de los blindados chilenos así lo hacía, ¿no? Pues, pero él va como si pudiera haber una esperanza de victoria. Él sabía que no iba a haber, pero va y toma la iniciativa. Él no hace una guerra, digamos, defensiva, sino toma la iniciativa con audacia, va y en aguas chilenas captura embarcaciones, corta cables telegráficos y siempre pues respetando a la población indefensa, a la población civil, como decía al principio, pues una visión humanitaria de lo que era su carrera. Luis Enrique Cam, muchas gracias por su presencia acá. Vamos a tener que interrumpir acá nuestro programa, son las 8 de la noche y en pocos instantes nos vamos a establecer en enlace con las otras plataformas de RPP para dar cuenta de la juramentación de nuevos ministros que ha sido anunciada esta tarde. Hay cambios en el gabinete, daremos cuenta en simultáneo cuando eso tenga lugar en el Palacio de Gobierno, en el Salón Dorado. Pero quizás antes de que aparezca el presidente de la República y tome juramento a los nuevos ministros, tendremos ocasión de hablar unos instantes más con el señor Luis Enrique Cam. Por ahora, a las 8:01, breve pausa y retomamos nuestra conversación sobre Julio Octavio Reyes, el corresponsal de guerra a bordo del Huáscar. Estamos escuchando nada menos que un huayno compuesto en memoria de Miguel Grau, con letra del poeta Juan Gonzalo Rose y con música de Manuel Chaprado. Estamos conversando con Luis Enrique Cam, autor de un libro sobre el periodista corresponsal a bordo del Huáscar, Julio Octavio Reyes, que ha hecho también un documental sobre este tema y recibiendo llamadas del público. Tenemos tiempo para alguna más. Adelante, bienvenidos a RPP. Muy buenas noches. Estoy hablando desde la ciudad de Arequipa. Sí. Acabo de prender la radio y estoy escuchando el Huáscar. Me parece muy interesante lo que está explicando el señor ahí, el corresponsal del Huáscar. Es cierto, una preguntita, es cierto, el Huáscar cuando se enfrentó a los blindados chilenos, el Huáscar podía vencerlos, de no ser por las famosas granadas, si no me equivoco, Rassler, que era exclusivamente para los blindados, que no llegaron a tiempo. No sé si me podría explicar cuál fue el motivo por el cual esas granadas no llegaron al monitor Huáscar. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por su pregunta. Desde Arequipa, señor Cam. Sí, son las llamadas Palliser, unos proyectiles con punta cerada que hacía explosión al momento del impacto. Al inicio de la campaña el Huáscar no tenía estos proyectiles Palliser, pero en el mes de agosto llegaron y es que los puede contar en Angamos. Sin embargo, ¿se usaron en Angamos? Sin embargo, estos proyectiles Palliser tampoco pudieron penetrar el gran blindaje de los buques chilenos. Bueno, adelante con una nueva llamada. Bienvenidos a RPP. Buenas noches, señores de RPP. Estoy llamando desde la ciudad del Cusco. Para mí me hace sentir orgulloso de ser peruano. Yo tengo 52 años de edad. La historia nunca nos ha esclarecido así como el señor corresponsal del Huáscar, que nos está esclareciendo la realidad. Yo lo felicito infinitamente. Ese caballero debe ser un peruano bien nacido en el país. Así, gracias a RPP, que nos da esa información a nivel nacional, dándonos a conocer la realidad. Yo me siento orgulloso de ser hijo peruano y seguidor de Miguel Grau.
Espero que los militares de hoy en día estén escuchando, los marinos, pese que nuestro presidente de la República es un ex militar, espero que esté escuchando y reflexione cómo hay que defender la patria, no hay que entregarlo ni lo hay que vender. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada desde la ciudad del Cusco. Bueno, señor Camp, ¿ve usted el sentimiento de Grau que está referido a nuestra experiencia de hoy? Los peruanos necesitamos modelos, inspiración, motivación. ¿Qué lecciones morales de fondo sacaría usted? Sí, efectivamente necesitamos referentes morales como los encarna Miguel Grau, un peruano que no tiene dudas de desprenderse de lo más valioso que uno puede considerar por defender la patria. Pone de lado esos intereses particulares, personales, y los pone al servicio de la patria. Así como Francia tiene a Juana de Arco, o Inglaterra a Horacio Nelson, o Estados Unidos a Abraham Lincoln, nosotros los peruanos tenemos a Miguel Grau. Tenemos a Miguel Grau. Hay dos aspectos que son interesantes. Uno, aceptar la muerte significa saber que van a haber 8 huérfanos que uno deja en el mundo desamparados. Sí, debe ser muy duro esa situación, que definitivamente tuvo ese respaldo en su esposa Dolores Cavero, también una figura que debemos de rescatar. Muchas veces nos quedamos digamos, a veces en los jefes, ¿no? En una guerra, pero no contamos con que hubo también pues toda una tripulación, unos familiares. El cronista del Huáscar publica en sus crónicas cartas de los padres de los tripulantes, en donde les manifiestan pues ese apoyo, esos sentimientos que se vivían en esos momentos. Una nueva llamada a las 8:13, adelante, bienvenidos a RPP. ¿Aló? Sí, buenas noches, señor. Señor, muy buenas noches, no me corte. Tengo 2 anécdotas, una del grumete Medina, o 2 del grumete Medina y una de Elías Monemaizón. Sí. Soy un hombre que me llamo Félix Moisés Garrido Vinces, nací en Paita, ahí nació Miguel Grau. Segundo, yo estando ya adulto, estaba aquí en Lima, una vez tomo el tranvía, y en la parte delantera izquierda del tranvía estaba el grumete Medina con su uniforme de combate ya de marinería. Y el cobrador se acerca donde él, era un tipo muy duro en su forma de hablar. El cobrador le exigía el pago del pasaje, y en un arrebato de cólera se levantó y le dijo: a un sobreviviente del Huáscar le va usted a cobrar. Eso como una anécdota. Otra vez, señor, me encontré con él, subió a mi carro y lo llevé hasta a donde él tenía que ir, y al pasar delante del monumento de Miguel Grau actual en la Plaza Grau, el grumete yo pidiéndole que hablara porque era muy parco, muy silencioso, le digo: ¿qué le parece? Qué bonito está, porque a mí me encanta, yo soy muy patriota, el monumento de Miguel Grau. Y me dijo: eso está mal hecho. ¿Por qué, señor? Le digo: en la Marina nadie usa botas. ¿Ah? Y después, señor, tuve otra anécdota llevando en mi carro a Elías de Maizón a la habitación donde él vivía en la calle Vigil del Callao, y también estuve en su sepelio, y en el sepelio de Grumete Medina, que quise que me dieran el clavo con que se grababa la tumba y no me la dieron. Yo, señor, tengo en mi casa los bustos de los héroes y les rezo porque gracias a ellos vivimos en el Perú. Señor, pero a ustedes les falta algo, no se ofendan. Por favor, lo escuchamos. Precisión, señor, a cada rato diciendo dónde se consigue el libro, cuándo sale el disco o el DVD, y después, señor, hay cosas de patriotismo que cuando hablan muy bonito, los felicito, pero son imprecisos, es decir, a qué hora, deben repetir, el día viernes a las 7 de la noche, el día viernes a distintas horas en distintos sitios. Yo soy un hombre que no fumo, no bebo, no juego, no tomo té, no tomo café, no tal, y me encanta la cultura y lo patriótico. Señores, hagan más campaña, que Dios los ayude y los bendiga. Muchas gracias, señor. Gracias. Garrido Vilches. Precisamos que el grumete Medina murió en 1948, mientras que Elías Bonbison llegó
a los años 60, porque vivió 99 años. El Grumete Medina murió de 86 años. Comentario de Luis Enrique Camp. Sí, muchas gracias por compartir esos recuerdos. Efectivamente, Medina y Bonmaison fueron reliquias vivientes para esa generación que pudo conocer a estos héroes del Huáscar. Y con respecto al pedido, bueno, habíamos mencionado que el libro del corresponsal del Huáscar está disponible en la cadena de librerías El Crisol y El Virrey. Y es importante leer el libro, porque es bueno escuchar al autor, pero se ha tomado mucho tiempo de su vida para hacer un libro que tiene más de 400 páginas, y toda la riqueza de datos y todo el conocimiento que uno adquiere leyendo no es lo mismo que lo que nos está resumiendo en los minutos que le ofrecemos en RPP. Adelante con una nueva llamada. Bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Te felicito por el programa. El almirante Grau ha sido lo más epónimo de nuestra patria, señor, para siempre y por siempre. Lo que tiene que hacer el Perú es comprarse 4 escorpenes por los dos que tienen los chilenos, para enfrentarlos en cualquier momento, señor. Gracias. Muchas gracias por su llamada. Luis Enrique Camp, un aspecto de la muerte y del sacrificio de Grau es su conciencia de las deficiencias políticas en nuestro país. Él mejor que nadie, porque había sido elegido diputado en el Parlamento de 1876, aquel que elige como presidente a Mariano Ignacio Prado. Y él es encargado de hacer un informe parlamentario sobre nuestra capacidad defensiva, y se da cuenta que hemos cometido muchas negligencias. Ese hombre que ha criticado el poder político se somete, sin embargo, a la autoridad política electa y sabe que no es la mejor. Así es. Grau como marino defiende los valores democráticos, constitucionales. Recordemos ese intento de golpe que hacen los hermanos Gutiérrez finalizando el gobierno de Balta, y él junto con otros oficiales de marina pues presentan ahí batalla para que asuma sin problemas Manuel Pardo. Y luego, cuando le toca su función como parlamentario, diputado por Paita, integra la Comisión de Marina y hace un informe en donde recomienda la recomposición, la renovación de unidades para equiparar con respecto a la Armada y la escuadra chilena, que ya tenía los acorazados gemelos Cochrane y Blanco Encalada. Díganos una cosa, regresando ahora al tema del periodista corresponsal a bordo del Grau, Julio Octavio Reyes. ¿Dormía en el barco junto a los demás? Así es. ¿Comía el rancho junto a los demás? Como todo tripulante, él convivió con los demás tripulantes del Huáscar. Sí tenía una relación cercana con Grau, porque rápidamente Grau lo nombra secretario privado y tiene conversaciones con él, también pues con los demás oficiales, con el médico, Tábara, Rotalde. Es un tripulante que cuando se presentan los momentos de combate, él también ayuda en las distintas secciones del buque, y así lo menciona en sus crónicas. Una nueva llamada a las 8:20. Adelante, por favor, escuchamos. Buenas noches, señor Chema Salcedo. Buenas noches. Le habla Olga Guión, la que siempre vive con ustedes. Muchas gracias, señora Olga. Y lo llamo para primero felicitarlo por los 52 años de vida que tienen y por todos los programas que pasan, muy educativos, y sobre todo el día de hoy por este programa tan bonito que lo está usted pasando, y no siempre y toda la vida son ustedes los que transmiten cosas buenas. Felicitaciones por eso a usted, señor Chema Salcedo, y a todo el radio programas. Mil felicidades por los 52 años. Muchas gracias, señora Olga Ayón. Nos honra mucho sentir que podemos transmitir valores y que podemos transmitir personalidades de nuestro país que de alguna manera siguen estando vivas, porque todos los peruanos sabemos quién es Grau, y de una manera u otra sabemos el centro de su sacrificio, no los detalles que nos aporta usted, señor Camp, pero es una figura presente en la mente de todos los peruanos. Sí, y yo lo que quisiera añadir es que en el Huáscar iba una representación del Perú, no solo
oficiales, sino marineros, tripulantes, desde distintas regiones del país. Grau era de Piura, Elías Aguirre y Diego Ferrer eran de Lambayeque, Rodríguez, Palacios, Carvajal eran de Lima, habíamos mencionado a Mariano Portales de Tacna, o el marinero de Cañete, ¿no? Unanue, Pedro Pablo Unanue, o Gervasio Santillana y José Ignacio Canales de Ayacucho, en fin. Iba el Grumete Medina de Lima, bien moreno de Lima. Iba el Perú en el Huáscar, ¿no? Esa muralla en el mar que fue durante 5 meses la esperanza de todo un país, no solo del Perú, además también de Bolivia, porque recordamos que en esa alianza entre Perú y Bolivia, Bolivia carecía de buques de guerra. 8:22, adelante con una nueva llamada, ¿me escuchamos? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Aló, sí, buenas noches. Sí. Mire, quería decirle al señor, al historiador o periodista, que también hubo un marino muy importante que se llamó Jorge Hidalgo. Lo leí en el periódico de Hildebrand, que también luchó y a pesar de que este señor estaba padeciendo tuberculosis, cuando él estuvo en provincia, si no me equivoco, en Huancayo, se enteró y vino y se puso a las órdenes para ir a la guerra. Ya, y otra cosa que quería decir, mire, tanta gente que murió en las guerras, ya sean en las terrestres o en combate, para que 4 sinvergüenzas se lleven toda la riqueza del país. Bueno, muchas gracias, señora, por su llamada y por recordarnos a otros marinos que merecerían ser más recordados, como es el caso de José Hidalgo. Hacemos una breve pausa y retomamos nuestro programa especial sobre Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Hora satelital, 8:23. Nike, Adidas, Puma, New Balance, Lotto, Converse, hasta 40% de descuento en miles de zapatillas. Ven a Pasarela, la tienda de las grandes marcas. Condiciones en Facebook, /pasarela.com.pe. Temperaturas. Temperatura ambiental a esta hora en Abancay 22 grados, Arequipa 15, Ayacucho 24 grados centígrados. Sears celebra su 25 aniversario. Compártelo con nosotros. Te esperamos con miles de sorpresas para ti y tu familia. La que en Radio Felicidad escuchas tu vida en una canción. Debo hacerlo. Tu primer beso, el colegio, el amor de tu vida. Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Radio Felicidad. Son las 8:24, el señor Luis Enrique Camp debe partir, pero vamos a darle naturalmente las palabras de despedida y agradecemos la generosidad que ha tenido de ofrecer 3 libros y 3 DVD sobre el corresponsal del Huáscar, Julio Octavio Reyes, que serán ofrecidos a los 3 por sorteo a 3 oyentes que nos llamen el próximo domingo en nuestro programa a esta misma hora, de 7 a 8. Repito, serán ofrecidos a sorteo 3 libros y 3 DVDs que nos han sido dados por el señor Luis Enrique Camp. 8:25, señor Camp, usted tiene que partir, pero queríamos que nos diga las palabras con las que usted piensa que los oyentes deben quedarse. ¿Cuál es la lección moral de Grau? ¿Qué es lo más notable de este personaje que todo el mundo reconoce en el Perú, que es el símbolo de lo mejor de nuestras virtudes ciudadanas? Bueno, resumir en una palabra es complicado, es difícil. Lo que sí puedo decir es que Grau fue fiel a sus principios, fiel a los valores, que en circunstancias difíciles, dramáticas, terribles, supo honrar, supo ser leal. Y yo quiero agradecer a la invitación que me han hecho para estar en ese programa y a todas esas llamadas tan generosas, de tanta manifestación de cariño, afecto a mi trabajo. Este proyecto, el corresponsal del Huáscar, ha sido fruto de 2 años y medio de investigación para la realización tanto del documental
como del libro que compila estas crónicas, y que espero que sea pues un aporte a la historiografía peruana para el mayor conocimiento de Grau y de todos los tripulantes del monitor Huáscar. Muchas gracias, señor Luis Enrique Camp. Por supuesto que es una contribución a la historia de nuestro país, porque además hay el símbolo de la relación entre un civil con un militar a bordo de un buque de guerra en plena guerra. Y este civil es nada menos que un periodista independiente, un periodista libre que da su opinión y que informan a los peruanos desde su órgano en Lima la verdad de lo que está pasando día a día, corriendo el mismo riesgo que corrían los militares que estaban a bordo de ese barco. De manera que hay un mérito también que destacar de la parte de ese periodista. No por nada consigue la confianza de Grau, que lo termina por adoptar como un secretario, ¿no? Así es, se convierte en ese secretario privado, y por algún momento también lo dice en su parte oficial Melitón Carvajal. Por un momento fue secretario oficial del Huáscar cuando estuvo ausente Carvajal, que era el que tenía esa función. Bueno, vamos a despedir y agradecer al señor Luis Enrique Camp. Hacemos una breve pausa y retomamos después de la pausa algunas otras.